¿Sabías que la CIA drogó a cientos de personas sin su consentimiento, buscando controlar la mente humana? No es una teoría conspirativa, fue real. Un proyecto secreto con métodos que hoy serían considerados tortura y que permaneció oculto durante décadas. Esto es MKUltra, el experimento de control mental más perturbador de la historia. Año 1953. El mundo está sumido en la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética es total. El miedo al comunismo se extiende como una plaga por el bloque occidental. Los gobiernos creen que cualquier ventaja, incluso la más inhumana, puede ser la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Circulan informes de que la URSS y China están experimentando con técnicas de lavado de cerebro. Se habla de prisioneros de guerra manipulados mentalmente, de interrogatorios con drogas, de hipnosis avanzada. En ese clima de paranoia, la CIA toma una decisión. El 13 de abril de 1953, bajo la dirección de Allen Dulles, nace el proyecto MKUltra, un programa encubierto cuyo propósito es claro pero perturbador: dominar la mente humana. El plan consiste en explorar cómo modificar el comportamiento mediante sustancias químicas, tortura psicológica y manipulación ambiental. El proyecto recibe financiamiento encubierto y se disfraza bajo nombres inocentes en universidades, hospitales y centros psiquiátricos. Nadie fuera del círculo más interno de la agencia sabe realmente lo que está a punto de ocurrir. El objetivo era tan ambicioso como escalofriante: lograr el control absoluto de la mente humana. La CIA quería saber si era posible desprogramar a una persona, borrar sus recuerdos, instalar nuevas ideas, y luego usarla como un arma, un espía perfecto o simplemente obtener confesiones sin dejar rastro de coacción. Imaginaban un superinterrogatorio, donde el sujeto bajo influencia química o mental se volviera completamente vulnerable, incapaz de mentir, de resistirse o incluso de recordar qué había revelado. Se estudiaba cómo inducir estados disociativos, controlar el comportamiento mediante sugestión, drogas o hipnosis, y reconfigurar la identidad de una persona como si fuera un programa que se puede borrar y volver a escribir. Todo esto con la esperanza de superar a los soviéticos, en lo que creían que era la nueva frontera de la guerra, la mente. Aunque suena ciencia ficción, no fue una película, no fue una teoría conspirativa, fue real. Ocurrió en universidades, hospitales y laboratorios de Estados Unidos, con víctimas de carne y hueso. Los métodos usados en el proyecto MKUltra fueron tan extremos que hoy parecen sacados de una pesadilla médica. El más conocido, el uso del LSD en sujetos que ni siquiera sabían que estaban siendo drogados. Se administraban dosis altas a soldados, presos, pacientes psiquiátricos e incluso a ciudadanos comunes, en cafeterías, hospitales y universidades, todos sin consentimiento alguno. El propósito era ver cómo reaccionaban, si perdían el control, si se podía manipular su mente, borrar recuerdos o inducir estados de obediencia absoluta. Pero el LSD era solo el comienzo. En otros experimentos se aplicaba privación sensorial total, personas encerradas en cámaras oscuras, sin ruidos, sin estímulos visuales o táctiles, durante horas o incluso días, hasta que comenzaban a alucinar o a perder contacto con la realidad. La hipnosis se combinaba con drogas psicoactivas en intentos de reprogramar el comportamiento, eliminar bloqueos mentales o inducir falsas memorias. Y en los casos más brutales se empleaban electroshocks repetidos, a veces en combinaciones con sugestión verbal o grabaciones constantes que intentaban implantar ideas. Todo esto acompañado de aislamiento, insultos, amenazas y manipulación psicológica intensa. Algunos pacientes pasaban semanas enteras en estas sesiones, saliendo de ellas rotos, irreconocibles y en muchos casos con daños mentales irreversibles. Uno de los casos más inquietantes del proyecto MKUltra fue el de Frank Olson, un científico del ejército de los Estados Unidos que trabajaba en investigación biológica para la CIA. En 1953, durante una reunión con otros agentes, fue drogado con LSD, sin que lo supiera. En los días siguientes sufrió episodios severos de paranoia, desorientación y angustia. 9 días después cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente se dijo que se había quitado la vida por voluntad propia, pero décadas más tarde una autopsia reveló heridas en el cráneo incompatibles con una simple caída. Su familia ha sostenido que fue asesinado para silenciarlo, porque sabía demasiado. Otro caso espeluznante ocurrió en la prisión federal de Lexington, en Kentucky. Allí, decenas de reclusos adictos a la heroína eran utilizados como sujetos de prueba, a cambio de recibir más droga, su única recompensa. Se sometían a experimentos brutales con LSD, mescalina y otras sustancias psicoactivas. Algunos reportaron viajes mentales tan devastadores que quedaron traumatizados de por vida. Todo esto ocurría bajo la apariencia de tratamiento o rehabilitación, cuando en realidad eran utilizados como carne de laboratorio. El último ejemplo fue en Canadá, en el Allan Memorial Institute de Montreal. Fue escenario de uno de los capítulos más atroces del MKUltra, dirigido por el Dr. Ewen Cameron. Este hospital psiquiátrico se convirtió en un centro de desprogramación experimental. Pacientes con dolencias menores, como depresión o ansiedad leve, eran sometidos a técnicas extremas, electroshocks repetidos de alta intensidad, como ha inducido durante semanas, grabaciones de frases repetitivas que sonaban miles de veces al día y megadosis de alucinógenos. El objetivo: borrar su personalidad y
reconstruirla desde cero. El resultado, mentes destrozadas, identidades borradas y vidas arruinadas sin posibilidad de retorno. Estos no fueron casos aislados, fueron parte de un patrón sistemático de abuso, encubierto durante décadas. En 1973, justo cuando el escándalo del Watergate comenzaba a sacudir los cimientos del poder en Washington, la CIA decidió actuar rápidamente para eliminar cualquier rastro del proyecto MKUltra. El entonces director de la agencia, Richard Helms, ordenó la destrucción masiva de archivos clasificados relacionados con el programa. Miles de documentos fueron triturados sistemáticamente. La mayoría de los registros oficiales, las identidades de los sujetos de prueba, los informes de resultados y los nombres de los responsables desaparecieron para siempre. Fue un acto de encubrimiento premeditado, diseñado para borrar un experimento que a todas luces había cruzado límites éticos y legales. Durante años el MKUltra fue considerado solo una teoría conspirativa. Si no fuera por un error burocrático, tal vez nunca habría salido a la luz. En 1977, más de 20.000 documentos olvidados en un archivo financiero del gobierno fueron descubiertos accidentalmente. Gracias a ellos se pudo reconstruir una pequeña parte del horror. A pesar de estas revelaciones, nadie fue juzgado, nadie fue condenado. El Congreso realizó audiencias, pero las preguntas claves quedaron sin respuesta. Muchos de los responsables se retiraron en silencio o murieron sin rendir cuentas. La mayoría de las víctimas jamás supo que había sido utilizada como sujeto de prueba, y muchas murieron sin entender qué les había pasado. El encubrimiento del MKUltra no solo fue una operación interna de la CIA, fue un silenciamiento institucional que atravesó décadas y puso en evidencia cómo el poder puede violar los derechos humanos más fundamentales, incluso dentro de un país que se presenta como modelo de democracia. En resumen, el encubrimiento no fue un epílogo, fue parte integral del crimen. Las consecuencias del proyecto MKUltra no se limitaron al plano político o ético, se sintieron sobre todo en la vida de personas reales, seres humanos que fueron tratados como material descartable, como herramientas de laboratorio. La mayoría no dio su consentimiento, y muchos ni siquiera sabían que estaban participando en un experimento. Muchos de los sujetos, entre ellos pacientes psiquiátricos, presos, adictos en recuperación, ciudadanos comunes e incluso empleados del gobierno, sufrieron daños psicológicos irreversibles. Algunos perdieron totalmente la capacidad de razonar, otros desarrollaron psicosis, trastornos de ansiedad severos, amnesia permanente o depresión profundas que lo acompañaron de por vida. Hubo víctimas que terminaron institucionalizadas para siempre. En casos extremos, el resultado fue la muerte, como ocurrió con Frank Oxon, pero más allá de los nombres conocidos está el silencio de decenas, posiblemente cientos, de víctimas anónimas, cuyas historias jamás se contaron, personas que fueron destruidas desde dentro o usadas como herramientas por el mismo gobierno que debía protegerlas. El proyecto MKUltra dejó una estela de vidas arruinadas, mentes fracturadas y familias devastadas. El gobierno, actuando desde las sombras, se convirtió en algo más que una agencia de inteligencia, en el verdugo invisible de su propio pueblo, un crimen cometido bajo la bandera de la seguridad nacional, pero que dejó cicatrices que aún hoy no han cerrado. MKUltra es una de las páginas más oscuras de la historia reciente, un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando el poder se descontrola, cuando la ética se sacrifica en el altar de la seguridad nacional. Nos invita a cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia, la política o el control. Nos recuerda que los derechos humanos no deben ser vulnerados nunca, por ninguna razón, y que el sufrimiento infligido a una sola persona es una violación que afecta a toda la sociedad. Hoy el MKUltra sigue siendo un símbolo de lo peor de la deshumanización, en nombre de un supuesto bien mayor, y nos deja una pregunta que debería seguir resonando en nuestras mentes. ¿Quién debe protegernos de aquellos que tienen el poder de controlarnos? El proyecto terminó oficialmente, pero sus lecciones siguen vigentes. En la era actual, donde la tecnología, la vigilancia y los experimentos en control mental han avanzado, debemos recordar lo que ocurrió para que no se repita nunca más, para que los horrores del pasado no se conviertan en las tragedias del futuro. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo ponen de pago y adiós.